Bienvenidos una vez Mood S a su canal favorito, el lugar donde desentrao más menos amos los secretos Mood S jugosos del mundo del espectáculo otomano. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho arder las redes sociales, que ha generado debates acalorados y que ha mantenido a millones de fans en vilo: Burak Uzu Foibit y Neslihan Atagul, romance real o farsa. La verdad revelada. Lo su copyright han pasado o más menos os desde que protagonizaron la exitosísima Karasevda, pero la química entre ellos fue tan palpable, tan intensa, que a día de hoy todavía se especula sobre si lo que vimos en pantalla se trasladó superíndice 3 a la vida real. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre te traemos las noticias Mood S frescas y los análisis Mood S profundos sobre tus series y actores favoritos. Que dale click y forma parte de esta gran familia turca. Ahora vamos a lo que nos compete. Burak Uzu Foibit y Neslihan Atagul, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo turco e internacional. Dos talentos innegables que nos regalaron una actuación superíndice 3N memorable en Karasevda, una historia de amor tan trágica como apasionante. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, catapultándolos a la fama internacional y consolidándolos como dos de los actores Mood S queridos y respetados de Turquía. Pero claro, el condiéresis copyright sito de la serie vino a compau más menos ado de un sinfín de rumores y especulaciones. La química entre Burak y Neslihan era innegable, sus miradas se cruzaban con una intensidad que traspasaba la pantalla y sus escenas juntos eran pura magia. Era inevitable que la gente comenzara a preguntarse si había algo Mood S de la actuación superíndice 3N. ¿Esa pasión superíndice 3N que veíamos era simplemente producto del talento actoral o había una chispa real entre ellos? Esta pregunta, damas y caballeros, es la que nos ha traído hasta aquí hoy. Vamos a bucear profundo en esta historia, analizando cada detalle, cada rumor, cada declaración superíndice 3N, para llegar a una conclusión superíndice 3N que espero satisfaga su curiosidad y ponga fin a este eterno debate. Para entender mejor la situación superíndice 3N, es importante recordar que en el momento en que se grabó superíndice 3, Karasevda, Burak Uzu Foibit estaba en una relación superíndice 3N con Fariye Evcen, otra reconocida actriz turca, con quien después copyright se casó superíndice 3. Y Neslihan Atagul estaba casada con Kadir Doyulu, también copyright un actor muy popular. Estas relaciones ya establecidas aún más menos adieron una capa extra de complejidad a los rumores. Era difícil creer que pudiera haber un romance entre Burak y Neslihan cuando ambos estaban comprometidos con otras personas. Sin embargo, la gente siempre encuentra motivos para creer lo que quiere creer, especialmente cuando se trata de historias de amor que rozan la perfección superíndice 3N en la pantalla. La realidad a veces puede ser decepcionante, pero la fantasía es irresistible. Sin embargo, eso no impidió superíndice 3 que los rumores se intensificaran. Los fans MUSAQ Copyright Rimos comenzaron a analizar cada entrevista, cada aparición superíndice 3N pública, cada gesto que pudiera indicar que había algo Mood S entre los protagonistas de Karasevda. Se crearon foros y páginas de fans dedicadas exclusivamente a analizar la química entre Burak y Neslihan, buscando pruebas que confirmaran sus sospechas. Estas comunidades virtuales se convirtieron en verdaderos laboratorios de investigación superíndice 3N, donde cada frame de la serie, cada declaración superíndice 3N en los medios, era diseccionado con lupa. Los fans, armados con su pasión superíndice 3N y su deseo de ver la historia de amor de Karasevda convertida en realidad, no se detuvieron ante nada. Se decua que en el set de grabación superíndice 3N había una tensión superíndice 3N palpable, que Burak y Neslihan pasaban mucho tiempo juntos fuera de las maras, que se dedicaban miradas superíndice 3 cómplices y sonrisas que no eran propias de una relación superíndice 3N meramente profesional. Algunos incluso afirmaban haberlos visto juntos en lugares públicos, aunque nunca hubo pruebas contundentes que respaldaran estas afirmaciones. Estas historias, a menudo transmitidas de boca en boca o a través copyright de las redes sociales, se convirtieron en la gasolina que alimentaba el fuego de los rumores. Cada nueva revelación superíndice 3N por Mood S du copyright bill que fuera, era recibida con entusiasmo por los fans, quienes veían en ella una confirmación superíndice 3N de sus sospechas. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto?
¿Hubo realmente un romance entre Burak Uzupárrafo-Ibit y Neslihan Atagul durante la grabación superíndice 3N de Karasevda? La respuesta, lamentablemente para algunos, es que no hay evidencia creíble que lo confirme. Tanto Burak como Neslihan han negado rotundamente cualquier tipo de relación superíndice 3N romántica entre ellos. Ambos han insistido en que su relación superíndice 3N siempre fue estrictamente profesional y que la química que se veía en pantalla era producto de su talento actoral y de la buena relación superíndice 3N que tenían como compau más menos eros de trabajo. Sus declaraciones, sin embargo, no siempre fueron suficientes para acallar los rumores. Muchos fans se negaban a creer que la magia que veían en la pantalla fuera simplemente actuación superíndice 3N. Querían creer en algo mood S, en una historia de amor real que trascendiera la ficción superíndice 3N. Es importante recordar que los actores son profesionales que se dedican a interpretar personajes y a contar historias. Su trabajo es hacernos creer que son otras personas, que están enamorados, que sufren, que ruen. Y a veces, lo hacen tan bien que nos cuesta distinguir la realidad de la ficción superíndice 3N. El talento de un actor radica precisamente en su capacidad para meterse en la piel de un personaje y transmitir emociones de manera convincente. Y cuando dos actores tienen una buena química en la pantalla, el resultado puede ser explosivo. Pero eso no significa necesariamente que haya algo mood S.A.U. de la actuación superíndice 3N. En el caso de Burak y Neslihan, su actuación superíndice 3N fue tan convincente que lograron que muchos espectadores creyeran que estaban realmente enamorados. Pero eso no significa que realmente lo estuvieran. Simplemente significa que hicieron su trabajo a la perfección superíndice 3N. Su profesionalismo y su dedicación superíndice 3N a sus personajes fueron tales que lograron crear una ilusión superíndice 3N de amor que cautivó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Además de ese, es importante tener en cuenta el contexto en el que se desarrollaron estos rumores. Como mencionó Copyright anteriormente, ambos actores estaban casados en ese momento. Insinuar que tuvieron una aventura mientras estaban comprometidos con otras personas es no solo injusto sino también Copyright irresponsable. Es importante respetar la vida privada de los DMUDS y no alimentar rumores infundados que pueden dar más menos a su reputación superíndice 3N y sus relaciones personales. La vida de los famosos, a pesar de ser pública en muchos aspectos, también Copyright tiene sus límites. Y es importante que como fans y como medios de comunicación superíndice 3N, respetemos esos límites. Otro factor que contribuyó superíndice 3 a la propagación superíndice 3N de los rumores fue la tensa relación superíndice 3N que se dice que existió entre Neslihan Atagul y Fariye Evcen, la esposa de Burak Uzupárrafo-Ibit. Según la prensa turca, ambas actrices nunca se llevaron bien y evitaban coincidir en eventos públicos. Algunos incluso afirmaron que Fariye Evcen estaba celosa de la química entre su esposo y Neslihan Atagul, y que esto generaba tensiones en el set de grabación superíndice 3N. La rivalidad entre actrices, especialmente cuando se trata de la atención superíndice 3N de un hombre, es un clásico en el mundo del espectáculo. Y esta supuesta rivalidad entre Neslihan y Fariye no hizo ese que echarle más menos al fuego de los rumores. Sin embargo, nuevamente no hay pruebas o superíndice 3 lidas que confirmen estas afirmaciones. Es posible que simplemente no tuvieran una gran afinidad personal, lo cual es perfectamente normal. No todas las personas tienen que ser amigas y no hay nada de malo en ello. La vida no es una comedia romántica donde todos se aman y se llevan bien. A veces simplemente no hay química entre ciertas personas, y eso es tu bien. Forzar una amistad donde no la hay será aún peor. En conclusión, superíndice 3N, después Copyright S de analizar todas las evidencias y escuchar a las partes involucradas. Podemos afirmar con certeza que no hay pruebas creíbles que confirmen que Burak Uzupárrafo-Ibit y Neslihan Atagul tuvieron un romance durante la grabación superíndice 3N de Karasevda. Los rumores que circularon en su momento fueron producto de la intensa química que mostraron en pantalla y de la especulación superíndice 3N de los fans. Es importante recordar que los actores son profesionales que se dedican a interpretar personajes y que su trabajo es hacernos creer que son otras personas. No debemos confundir la ficción superíndice 3N con la realidad ni alimentar rumores infundados que pueden dar más menos a la reputación superíndice 3N y las relaciones personales de los DMUDS. Pero, ¿Copyright podemos aprender de todo esto? Creo que esta historia nos enseña más menos a la importancia de separar la realidad de la ficción superíndice 3N,
de no dejarnos llevar por las emociones y de respetar la vida privada de los demu. Ese Tambiu Copyright N nos recuerda el poder de la Kumika en la pantalla y la capacidad de los actores para transportarnos a mundos imaginarios. Y por último nos muestra el fervor y la pasión superíndice 3N que despiertan las telenovelas turcas en todo el mundo. Asuke, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, la verdad ha sido revelada. La relación superíndice 3N entre Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul fue, al parecer, estrictamente profesional. Su química fue innegable, su actuación superíndice 3N impecable, pero no hubo romance fuera de las CU maras. Y aunque algunos puedan sentirse decepcionados con esta conclusión superíndice 3N, creo que es importante aceptarla y seguir disfrutando del talento de estos dos grandes actores en sus respectivos proyectos. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya aclarado algunas dudas. Recuerden que a QU siempre les traemos la verdad, sin rodeos y con mucho respeto. Y si bien esta historia no tuvo el final romántico que algunos esperaban, estoy seguro de que vendrán en muchas otras telenovelas turcas que nos harán en eso más menos hará suspirar. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó superíndice 3, denle like, compártanlo con sus amigos y do copyright gemme sus comentarios a QU abajo. ¿QU copyright opinan ustedes de este tema? ¿Creen que hubo algo ese entre Burak y Neslihan o que su relación superíndice 3N fue estrictamente profesional? Los leo en los comentarios. Me interesa saber su opinión superíndice 3N, sus teorías y sus perspectivas sobre este tema que ha generado tanta controversia. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que a QU siempre encontrarán en las noticias s frescas y los análisis s profundos sobre sus series y actores favoritos. Que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Hasta la superíndice 3 Sima, mi gente bella. Nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo. Y recuerden, sigan disfrutando de las telenovelas turcas, porque la pasión superíndice 3N nunca termina.